A veces cuando hacemos quesos creemos que tenemos todas las variables bajo control y cuando fracasamos nos damos cuenta que no es así. Unos lo vuelven a intentar y al volver a fracasar se sienten derrotados y tiran la toalla. ¿Y saben qué? Eso es lo peor que pueden hacer, tirar la toalla e irse. Hace poco conocí a Miguel, uno de mis seguidores, y me comentó que no podía hacer el queso de mano porque no les tiraba. Y yo le sugerí que cambiara la leche. Y lo volviera a intentar, por supuesto. El asunto es que Miguel lo volvió a intentar y volvió a fracasar. Y lo intentó, yo diría que unas 5 veces más o menos, hasta que lo logró. El hecho es que personas como Miguel son personas que desde ya tienen mi gran admiración y por supuesto mi estima, porque son luchadores. Bueno, la vida es así y a veces las cosas no salen como lo planeamos. Por eso, cuando las cosas no salen bien, hay que luchar y luchar sin cesar. Y por cansancio, yo lo llamaría perseverancia, siempre le ganaremos la partida a la vida. Y si esta vez no pudimos lograrlo, tenemos que adaptarnos a las soluciones o adaptarnos a las situaciones y sigamos para adelante. En criollo, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Esta vez fue Miguel, pero pudiste ser tú. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y este carajo qué tiene qué le pasa? ¿Se habrá metido filósofo o se habrá metido un pito? Les cuento que ni soy filósofo ni me meto pito. Es decir, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Como decía el filósofo del Táchira. El asunto es que hoy me pasó lo mismo que le pasó a Miguel. Y me acordé muchísimo de él. Pues quise hacer un queso de mano utilizando leche en polvo y mi kit de queso de mano venezolano, donde ya todo viene predosificado y no hay que hacer nada. Y les cuento que el queso no me salió. Bueno, sí me salió, pero parcialmente, porque la cuajada me quedó medio defectuosa y aunque estiró, no estiró lo suficiente como para hacer queso de mano. Lo primero que pensé fue, Bertale, el kit está defectuoso. Ahora tengo que hablar con ese gentío que ha comprado el kit y decirles qué hacer. Sin embargo, el kit está bien porque al medirle el pH a la cuajada, este estaba en los parámetros correctos. Así que el kit no es. Así que con confianza, los que compraron el kit, no hay ningún problema. Todo está correctamente bien, ¿ok? Lo que pasó fue que por usar leche en polvo, esta no tenía la suficiente proteína para formar una matriz fuerte. O la proteína no se mezcló bien con la grasa para que la cuajada pudiera estirarse. Mi solución, hay que aumentar el nivel de caseína dentro de la cuajada para que las fibras de proteína se alineen y la cuajada permita estirar. Este fue un primer fracaso, pero pronto les haré otro video con la solución. Así que estén pendientes y aunque ya tengo la solución, si desean hacer algún comentario de cómo mejorar el nivel de proteína de la cuajada o de la leche, solo comenten aquí abajo y con mucho gusto lo discutimos. Entonces, ¿por dónde iba? Ah, ya me acordé. Bueno, no me salió el queso de mano, pero me salió otro queso que pienso madurar y estoy seguro que aunque esté hecho con leche en polvo, va a tener un sabor espectacular, ya que hacer quesos no es solo dominar la técnica. Hacer quesos también es combinar esa técnica, que a veces falla como hoy, con ese arte que uno lleva por dentro, aunque yo con mi arte tengo. Bueno, eso fue lo que yo hice y he querido compartirlo con ustedes para que aprendan de mi experiencia. A veces nos toca improvisar cuando las cosas no salen bien y tratar de resolver. Y así es como se aprende. Así es como deben actuar y no tirar la toalla y abandonar. De tal forma que si has hecho quesos artesanales y has fracasado y lo has vuelto a intentar y has vuelto a fracasar, te cuento que no estás solo. Solamente échale ganas y vuelve a intentarlo, que yo desde aquí te voy a ayudar. Solo debes hacer la tarea, que es ir a mi programa o comentar aquí abajo y entre todos te vamos a ayudar. Vean entonces el video de cómo fracasé y resolví haciendo queso de mano con leche en polvo con mi kit de queso de mano venezolano. Que lo disfruten. Bueno, en esta oportunidad vamos a mezclar 2 litros de agua con leche en polvo. En este caso el fabricante recomienda para 2 litros de agua medio kilo de leche en polvo. Mezclamos bien para que la leche en polvo se integre bien con el agua y colocamos crema de leche para estandarizar un poco el producto y mejorar las propiedades. La idea es que la leche en polvo tenga la proteína necesaria para que permita formar la matriz cuando se coagule. Ya mezclada la leche,
vamos a colocar el acidificante según el kit. En este caso el acidificante es para 4 litros. Colocamos la cantidad necesaria de acuerdo a la receta. Ya el sobrecito viene predosificado para 4 litros y no es necesario hacer nada. Una vez colocado el acidificante, procedemos a calentar la leche a la temperatura que dice la receta. Pero mientras tanto vamos a colocar el catalizador. Lo colocamos con un poco de agua sin cloro y lo dejamos reposar por unos 10-15 minutos mientras la leche se va calentando. Ya alcanzada la temperatura de la leche, colocamos el catalizador, se lo mezclamos a la leche y procedemos al cuajado. Para el cuajado solamente tenemos que mezclar el sobrecito de coagulante con un poco de agua sin cloro y verterlo a la leche ya caliente. Y mezclarlo por menos de un minuto según como dice la receta. Para más detalles de cómo hacer el queso de mano con el kit de queso de mano, mira el video de mi kit de queso de mano que está en mi canal de YouTube. Una vez colocado el coagulante, debemos esperar 1 hora y pasada la hora procedemos a cortar la cuajada. Para cortar la cuajada, la cortamos en cubos de 1 centímetro en ambos sentidos. Y para cortar transversalmente podemos cortar con el cuchillo o utilizando una lira. Yo en este caso utilicé una lira porque es más fácil. Pero pueden cortar perfectamente con un cuchillo. Por supuesto los cuadros no van a quedar iguales, pero no importa, a este nivel no importa. Es importante mantener siempre la temperatura según las especificaciones de la receta, que en este caso son 85 grados Fahrenheit. Alcanzada la temperatura de 85 grados Fahrenheit y cortada la cuajada, vamos a hacer un segundo calentamiento y vamos a elevar la temperatura a 105 a 110 grados Fahrenheit para que la cuajada se compacte un poco. Una vez ya compactada la cuajada, procedemos al desuerado. Para ello vestimos un molde con una gasa previamente esterilizada y vertemos el contenido de toda la olla y filtramos el suero. La idea es filtrarlo para que solamente quede la cuajada. La cuajada la vamos a dejar drenando más o menos por 1 hora hasta que esta ya no bote más suero. Y para ello la colgamos en la llave del fregadero y la dejamos drenando. En el caso de que la gasa se tape, podemos pullarla como vemos en la imagen para que siga drenando suero. Pero en el caso de que la gasa se tape, lo que podemos hacer es sacar el queso de la gasa, limpiar un poco la gasa, enjuagarla y volver a meter la cuajada dentro de la gasa y colgarla para que esta siga drenando. Ya seca la cuajada, procedemos a calentarla en el horno de microondas según el procedimiento de queso de mano, que son 3 calentamientos. Primer calentamiento por 1 minuto y segundo y tercer calentamiento por 35 segundos. Todos los detalles de cómo se procede al calentamiento de la cuajada están en mi video de queso de mano con el kit del Dr. Quesero en mi canal de YouTube. En este caso ya hicimos los 3 calentamientos y estamos ya salando. Pero como pueden notar, la cuajada todavía no está elástica porque la leche es leche en polvo y no tiene la suficiente proteína que permite que la cuajada se estire. En este caso no pudimos hacer el queso, la cuajada solamente se estiró parcialmente y lo que hicimos fue meterla en un molde. No conseguimos queso de mano, conseguimos otro tipo de queso. Pero pensando que el problema estaba en el kit, le medimos el pH a la cuajada. Como pueden ver, tiene el pH específico que es 5.3 y el problema no es el kit, lo que está malo es la leche. ¿Les gustó el video? Bueno, como ya quiero tener la solución, aunque tengo por ahí 2 teorías que después se las comentaré, pronto les haré otro video de cómo hacer queso de mano usando leche en polvo con mi kit de queso de mano venezolano. Espero salir victorioso en esa oportunidad y si no, les enseñaré el otro fracaso que tenga. Bueno, es todo y nos vemos en el próximo video. Cuídense.